Hola a todos, espero tengan un muy buen inicio de fin de semana y bueno, próximo inicio de semana. Esta es la primera actividad de la unidad 2 y vamos a revisar un poco cómo ya empezar a crear un indicador que puede ser que ya esté, pero que ustedes van a tratar de concretar de un problema, cómo lo pueden llevar a un indicador, a algo que ustedes puedan medir. Entonces, para esto vamos a estar trabajando PowerPoint. Aquí ya abrí una hoja de PowerPoint. Y en la primera no puse título aún, porque no sabemos cómo se va a llamar. En la segunda, lo que le van a poner es el problema a atender. Y aquí, ¿qué necesito que venga? Bueno, lo primero que ustedes se tienen que preguntar es, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué creen que es un problema que se debe atender? Luego hay otra cosa que es importante, que es, bueno, si ustedes creen, pero ¿para quién es importante? ¿Solo para ustedes o para quién es importante? El siguiente es, ¿quiénes son los actores? Entonces, bueno, ustedes con estos tres elementos ya pueden saber más o menos qué dimensiones tiene su problema. Yo lo que les pido es que sea un problema más bien acotado a su comunidad, a su municipio o a su estado. O sea, lo más grande puede ser estado. Y de esta manera ustedes pueden ir concretando y haciendo un trabajo muchísimo más preciso. Entonces, bueno, el ejemplo que yo les voy a poner es pobreza extrema en la alcaldía de Xochimilco, que ahora ya son alcaldías. Entonces, la alcaldía de Xochimilco, Ciudad de México. Entonces, mi título puede ser ese, ¿no? Entonces voy a poner pobreza extrema en Xochimilco. Lo veo. En, en Xochimilco, Ciudad de México. Y aquí le voy a poner propuesta de indicador, que es lo que voy a crear. Y como lo tengo que entregar el 7 de febrero, le voy a poner miércoles 7 de febrero, le pongo 7 de febrero del 2018. Entonces yo ya tengo mi portada de qué es lo que voy a hacer. Pobreza extrema en Xochimilco, Ciudad de México. Propuesta de indicador 7 de febrero, pobreza extrema. Ok. Entonces, bueno, ya sé de qué va a tratar. Entonces, mi problema atender. ¿Qué está pasando? Bueno, pues hay familias sin cubrir su alimentación. Entonces, por eso es extrema, porque ni siquiera pueden cubrir algo tan básico como es la alimentación. Entonces ya le puse ahí, pues las familias no pueden cubrir su alimentación. Entonces, ¿esto para quién es importante? Bueno, pues es importante para la población de Xochimilco y también es importante para el gobierno, también para quién puede ser importante. Bueno, pues para Coneval, por sus indicadores de pobreza, entonces puede ser también importante para ellos. Y bueno, así van poniendo cada uno de para quién es importante. Ustedes pregúntense, ¿para quién es importante? ¿Para quién es importante? Y después, bueno, pues quiénes pueden ser mis actores, ¿no? ¿Quiénes están directamente involucrados? Bueno, pues está directamente involucrada la población total de Xochimilco. Y también quién está involucrada. Bueno, pues mi población en pobreza extrema. ¿De dónde? De Xochimilco. Entonces yo ya tengo ahí mis actores directos, o sea, a quién está.
enfocado mi indicador. ¿A quién voy a atender? Bueno, específicamente a la población. No voy a atender instituciones, entonces no voy a crear clínicas móviles, no voy a crear desayunos móviles o, em, ¿cómo se llaman? Comedores comunitarios, no, podría crearlos, pero entonces mis actores y para quien es importante cambiaré un poco porque tiene que ver con cómo lo quiero atender. Entonces, en este caso no, solamente lo voy a dejar así y voy a pedirle otra diapositiva. En la primera diapositiva que quedó el problema a atender. En la segunda vamos a poner, bueno, pues mi tipo de indicador. Bueno, pues yo quiero hacer un indicador. Ustedes ya saben los tipos de indicadores. Voy a hacer un indicador cuantitativo simple. Ya tengo mi tercera diapositiva. Tipo de indicador cuantitativo simple. Esto quiere decir que voy a hacer algo donde voy a meter números, donde voy a meter datos muy concretos sobre la población que está en extrema pobreza. Por ejemplo, si yo hubiera decidido utilizar un indicador cualitativo, entonces yo lo que pondría sería la percepción de las personas sobre su pobreza o sobre la pobreza del otro. Pero en este caso es simplemente un indicador cuantitativo simple. Es lo único que voy a hacer. Entonces ya paso a la siguiente diapositiva. Y esta diapositiva se va a llamar fórmula. Entonces, ¿qué va a ser aquí? Bueno, el cálculo. O sea, otra forma de nombrarlo. Para que no se me olvide que es eso de fórmula, no me espante, simplemente cómo lo voy a calcular. Pues yo lo que quiero calcular, pues primero son el número de pobres. Entonces, para calcular el número de pobres, ¿qué quiero saber exactamente? Bueno, pues quiero saber mis pobres, número de pobres extremos. Voy a cambiar el nombre. Voy a poner que se va a llamar mi indicador pobres extremos en Xochimilco. Para esto, ¿qué voy a necesitar? Me faltó la mayúscula, ahí está. Entonces, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que quiero conocer? Bueno, pues necesito el número de pobres. ¿En dónde? Específicamente, en Xochimilco. Eso es lo que necesito. Y todo esto es la fórmula. Pero nada más que lo voy a bajar para que nos entre. O sea, necesito dos partes de la fórmula. Uno que es el numerador y el denominador. Mi numerador es algo muy, muy concreto. O sea, es algo de la totalidad, es una partecita nada más. En este caso es el número de pobres en Xochimilco, pero necesito mi universo. Hay personas que son pobres, hay pobres extremos, hay personas que son pobres y hay personas que no son pobres. Entonces, mi universo es toda la sumatoria de este tipo de personas. Entonces le voy a poner entre que el número de población total de Xochimilco. ¿Y qué creen que ya quedó? Yo ya tengo un dato, una fórmula de cálculo para saber pobres extremos en Xochimilco. Pero ahora yo quiero refinarlo y quiero saber exactamente si la pobreza es mayor en niños o se da más en hombres o en mujeres o cómo se comporta. Entonces, bueno, yo podría, si hago un muy buen cuestionario en la delegación, tal vez, entonces quiero saber mi número de pobres extremos, pero número de mujeres. Mujeres pobres
extremas. Y para esto, ¿cuál va a ser mi fórmula? Bueno, pues voy a tener el número de quienes, mujeres pobres, en donde todo es en Xochimilco, entre, ¿quién va a ser mi total? El número de quienes, de mujeres, que no necesitan tener esa condición. Y así ustedes pueden ir jugando con su fórmula y pueden ir obteniendo datos de lo que les interese. La siguiente son mi fuente de información. Ok, pues yo ya sé que necesito estos datos. Necesito el número de pobres y necesito mi población total. Pero ¿en dónde voy a obtener los datos? Porque acuérdense que es muy importante saber de dónde voy a obtener los datos, si no, aunque ya tengamos la fórmula, no podemos calcularlo. Entonces, bueno, pues mi número de población, bueno, pues lo puedo obtener del censo de población y vivienda, que esto lo voy a encontrar en dónde, en el INEGI. ¿Y en dónde voy a obtener a mis pobres extremos? Bueno, pues eso sí, ya va a ser un poquito más difícil. Vamos a tener que buscar, podemos buscar en Coneval, podemos buscar las estadísticas de los estados, de cada uno de los estados. Podemos buscar los centros de evaluación de la política social en los estados. Encuestas que haya hecho INEGI. O si es un tema nuevo el que ustedes están trabajando y apenas van a incursionar y no hay información, bueno, pues ustedes van a construir su propio cuestionario que va a ser financiado, no sé, por algún ayuntamiento o por algún órgano estatal o un órgano de investigación o una AC que esté dedicada a combatir pobreza, dependiendo qué es lo que ustedes van a hacer. Una vez que tengan todo esto, tienen su actividad 1 de la unidad 2. Entonces, lo primero que fue el título, después el problema a atender con 3 preguntas básicas. ¿Qué está pasando? ¿Para quién es importante? ¿Y quiénes son los actores? Si se fijan, solo fue una diapositiva de todas esas 3 preguntas. Después me dijeron cuál es el tipo de indicador. En la cuarta diapositiva es la fórmula y en el quinto es la fuente de información. Una vez que tengan todo eso, lo guardan y lo suben a la plataforma y esa es toda la actividad. Y pues bueno, eso es todo. Les recuerdo que está por cerrar la convocatoria para el primer número de la revista. Entonces, si están interesados, por favor, no se olviden de eso. Y pues eso es todo. Síganse poniendo al corriente. Creo que la mayoría va muy bien, va en tiempo. Y pues les deseo un bonito fin de semana.